y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis de la política nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis de la política nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis de la acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la política, y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde ya de miércoles 3 de febrero del año 2021. Es un verdadero privilegio llegar a todos ustedes a través de esta opción de Agencia Fronteriza de Noticias. Estamos transmitiendo, por supuesto, usted lo sabe, en www.afntijuana.info. También estamos haciéndolo en las diferentes redes sociales de la agencia y, por supuesto, también en la opción de televisión por cable, que es canal 73 de CNR estatal. Saludo con muchísimo gusto a quienes ya nos están acompañando para esta edición donde le vamos a entregar los últimos acontecimientos noticiosos. Mi tocayo Enrique Hernández Félix está ya con nosotros. Los saludo con mucho gusto. Francisco Felipe Montero, buenas tardes, un placer saludarte, mi estimado Francisco. Abel Ponce Cota también ya está con nosotros, muchísimas gracias. Y Antonio Carpio, no te escondas, me debes los tamales, dice. Bueno, qué agresividad, pero qué violencia, mi estimado Toño. Raúl Villarino Ruiz, saludos y ánimo, ¿sí? Así será, por supuesto que sí, un saludo, con todo el gusto del mundo. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera habitual y a quienes lo hacen por primera vez, muchísimas gracias. Bueno, entremos en materia. Mire, estábamos esperando la posibilidad de un enlace, una transmisión en vivo, pero no. Tendrá que esperar. Bueno, mire usted, el gobernador Jaime Bonilla Valdés esta mañana, en su transmisión habitual, ya sabe que aborda diversos temas, sus funcionarios presentan un informe de actividades que llevan a cabo, etcétera. Y volvió hoy a la carga contra el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Juan Valdés se llama. Él era funcionario en otra área de gobierno, en la estancia municipal de infractores, y lo habilitaron a la salida del capitán Jorge Alberto Ayón Monsalve. Bueno, lo habilitaron como encargado de despacho, pero no ha llegado a cabildo una propuesta todavía para que se convierta en el secretario formalmente. Entonces, pues sigue despachando y atendiendo tareas, las tareas propias de su encargo como encargado de despacho. Es decir, es solo una formalidad que para el gobierno del estado ha sido insuficiente, claramente, lo han dicho desde hace un buen rato. Pero el problema de fondo es, bueno, que trabaja para un ayuntamiento que encabezaba Arturo González Cruz. Arturo González Cruz ya no tarda en irse, pero seguirá siendo un problema el titular de la Policía Municipal. ¿Por qué? Bueno, pues porque a los ojos del gobierno del estado,
y ya cada vez más abiertamente lo comentan y hasta lo comparte también el secretario técnico de la Mesa de Seguridad Pública del Estado, Isaías Bertín, ya más claramente, con más frecuencia cada vez, están dejando en claro que el problema de ellos es con el hecho de que Juan Valdez pues es un improvisado prácticamente, ¿no? Es un novato, ese tipo de calificativos que hoy abiertamente estuvo prodigando el gobernador, lo que nos indica que los días de Juan Valdez al frente de la Policía Municipal están evidentemente contados, ¿no? El alcalde Arturo González Cruz estará dejando el cargo tentativamente en 15 días más, tentativamente en unos 15 días, como para el 15 de febrero. Así que muy seguramente Juan Valdez no tendrá más allá de un par de días después, si es que no el mismo día, porque muy factiblemente la persona que sustituya al alcalde Arturo González Cruz en la presidencia municipal, que es su suplente, Carla Patricia Ruiz McFarland, muy factiblemente le va a dar las gracias, porque parece poco probable que la alcaldesa decida sostener en el cargo a alguien que le ocasiona conflictos con el gobierno del estado. Se los va a ocasionar también a ella, porque el problema no es ella, es el funcionario municipal. A los ojos del gobierno del estado es simplemente un improvisado, que no debería estar ahí en el cargo. Entonces, si el ayuntamiento, por lo que resta de la gestión municipal, quiere llevarse bien con el gobierno del estado y llevar la fiesta en paz, seguramente va a tener que cortarle la cabeza a Juan Valdez, a menos que éste renuncie antes, ¿no? El mismo día del alcalde, qué sé yo, para dejar en libertad a la titular de designar a un nuevo responsable, al secretario, cuya designación tendría que pasar por cabildo, necesariamente. Es un cargo de secretario en donde se pone a consideración de cabildo y el cabildo aprueba o desaprueba la designación. Esto es lo que dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdez esta mañana sobre esto, a raíz de una declaración que hizo ayer el encargado de despacho de seguridad pública en Tijuana, en el sentido de que su ratificación o no ratificación en el cargo no debía ser un impedimento para que la coordinación continúe, y decía el encargado de despacho que tan continúa que, por ejemplo, ellos tienen una coordinación directa con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, algo que justamente desmintió el gobernador Jaime Bonilla el día de hoy, y lo hizo en estos términos y en este contexto que le comparto a continuación. El pueblo, no las cámaras o los poderes fácticos, los grupos empresariales. Bueno, nuestro respeto para ellos, pero ellos no deciden, decide el pueblo. El poder está en el pueblo. Fíjate que el tema de la seguridad, que todos los días tocamos, ¿verdad? Porque todos los días hay muchos muertos. Estaba leyendo yo ayer una nota, precisamente en AFN, donde entrevistan al responsable, encargado de despacho, ¿no? De Tijuana, ¿no? Sobre seguridad. Señor Valdez, yo conocí a su papá, estuvimos juntos en la escuela, en la poli y en la prepa. Juan Valdez, buen amigo mío. Dentista, un dentista muy connotado aquí en Baja California. Y su hijo, yo he verificado las referencias que tiene, pues, con todo respeto a la familia Valdez, ¿no? No tiene conocimiento más mínimo de lo que es la seguridad. Y no sé, ¿verdad?, cuáles fueron los perfiles para ponerlo hasta encargado de despacho.
¿verdad? Se tiene que saber un poquito. Hay un artículo ahí que le voy a pedir que lo suban, quiero darle lectura brevemente. Fíjate lo que dice, ¿cómo lo encabezan? Muy bien, dice, el encabezado de esta nota dice, no se requiere ratificación para coordinar la seguridad de Tijuana. Juan Valdés. Te dice qué tan perdido está, porque no está, cuando nosotros decimos que no tiene la experiencia, eso no tiene nada que ver con la ratificación. Esté ratificado o no, si no sabe, no va a funcionar. Cuando decimos encargado de despacho es porque no se pone una persona realmente, se toma una decisión de poner en las manos de gente que sabe el tema de seguridad. Haz de cuenta que te subes a un avión y un principiante de piloto quiere llevar el jet con 500 personas. ¿Verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que pase un accidente? Pues muy alta, ¿no? O sea, cuando no tienes experiencia, porque ahí se dice perfectamente, y además, vete a la parte del contenido. Me gustaría darle lectura, nomás para que vea qué tan perdido, dale un poquito más para acá, porque está mucho de allá. Dice Sonia de Anda, dice Tijuana, Baja California, 2 de febrero del 2021, AFN, Agencia Fronteriza de Noticias, dice, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSPC de Tijuana, Juan Valdés Moreno, consideró que no necesita ser ratificado en su cargo para poder establecer una coordinación efectiva con autoridades de otros niveles de gobierno, pues ya existe con la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, y la Guardia Nacional. Luego de que el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, afirmó que dependerá de la alcaldesa suplente, Carla Patricia Ruiz McFarland, el ratificar o no en su encargo a Valdés Moreno, dijo no estar preocupado por mantener su nombramiento, pues está enfocado en trabajar como lo ha venido haciendo. Mira, ahí, por ejemplo, no está preocupado, pues está preocupada la ciudadanía. Él no. Pues que yo sepa, poco va a la oficina y poco. De hecho, muchos policías que yo conozco no lo ven ni siquiera bien con respeto porque no tiene conocimientos, pero entonces no les ayuda a los policías. Pero sí que le verás, qué interesante. Dice, el tema de la ratificación no me preocupa. Si alguna autoridad necesita que el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sea ratificado para poder entablar una comunicación o coordinación, el error es de ellos. Al fin y al cabo, el encargado de despacho es el encargado de la seguridad, apuntó el funcionario municipal, quien sostuvo que lo único que cambia es el nombre del cargo que actualmente ocupa. Pues muy equivocado, pues. ¿Verdad? Porque aquí lo que estamos hablando de una persona que sea competente para el cargo. No le preocupa. Bueno, eso ya lo vemos, hay muertos todos los días y yo no lo veo que salga a decir cuál es la estrategia de la policía municipal. Ni siquiera una estrategia para capacitarlos, que pasen por los exámenes de confianza. Ni siquiera lo más mínimo, no aborda ningún tema. Pero fíjate, síguele. Dice, por otra parte, reconoció que el domingo pasado fue una jornada típica para la ciudad de Tijuana por los 14 homicidios que se registraron en 24 horas. Sin embargo, destacó que el tema de los asesinatos violentos no le corresponden exclusivamente a la policía municipal, ya que esto depende de un trabajo de coordinación. Fíjate que atípico es que no haya muertos. Eso sería atípico. O sea, muy típica. Completamente, ese es el problema que tenemos, fíjate, no entiende qué es lo que tiene que hacer esa secretaría. Síguele, ¿verdad? Se pone peor. Aseguró que la policía de Tijuana está coordinada con la SEDENA y la Guardia Nacional. Es una mentira. Para empezar, la policía municipal, ningún municipio se puede coordinar directamente con la SEDENA y con la Guardia Nacional. Para eso está la Fiscalía y el Estado. O sea, no tiene ni noción, lo más mínimo, de lo que está diciendo este señor. O sea, estamos completamente perdidos, estamos la iglesia en manos de Martín Lutero con este señor. O sea, eso de coordinarse, eso es una falsedad. Nunca el gobierno federal o SEDENA va a brincar al Estado para coordinarse directamente con un municipio. Y más con Tijuana, con tantos muertos. Sí. Dice, aseguró que la policía de Tijuana está coordinada con la SEDENA y la Guardia Nacional, con las que incluso la Policía Municipal de Tijuana se ha dividido la atención de algunos distritos para mantener la vigilancia preventiva, por lo que consideró que estos operativos han dado resultados, tan así que hay reducción, dijo, en el número de homicidios. Fíjense nada más lo que declara, que hay reducción. Bueno, ¿en comparación de qué? ¿De Beirut? No sé, habrá reducción en comparación a un país que está en guerra. Esto es una verdadera mentira. O sea, necesitamos nosotros un secretario de seguridad que sepa, que conozca Tijuana, que sepa de los recovicos de las colonias
¿ok? Y las prácticas que se están llevando a cabo por la misma policía municipal. Ese es el problema que tenemos. Me llamó mucho la atención esta nota porque lo pintó de cuerpo entero al encargado del despacho de que no sabe lo que está haciendo. Y me extraña porque su padre era un hombre muy inteligente, no sé qué le pasó a este muchacho. Es lo que se ha mencionado, ¿no? Diariamente, señor gobernador, el tema de la depuración, trabajar en la depuración, en la correcta profesionalización de los elementos y Bueno, pues ahí tiene usted. Ah, esa es la otra parte olvidaba yo este detalle. Vea usted esto, ¿no? Con mayor conflicto. Ciudadana SSPC de Tijuana, Juan Valdés Moreno consideró que no necesita ser ratificado en su cargo para poder establecer una coordinación. El de agricultura, pero usar el agua. Esencialmente la crítica, pues, del gobernador Jaime Bonilla Valdés a Juan Valdés, que, por cierto, era hermano del expresidente municipal Federico Valdés Martínez. Juan Valdés, el hoy responsable de la policía municipal, es sobrino de quien fuera alcalde. El último alcalde priista, de hecho, antes de la llegada del PAN a Baja California. ¿Cómo pasa el tiempo, caray? Estaba jovencito Juan Valdés. Bueno, pues ya tiene usted el nivel de descalificación o de calificación, de evaluación que se tiene en gobierno del estado hacia el desempeño del titular, del encargado de despacho. A los ojos del gobernador, simple y sencillamente no es nadie. No es el hombre calificado para dirigir los destinos de la policía municipal, así que se lo comparto porque estas expresiones del día de hoy, en primer término, desmienten a Juan Valdés, en el sentido de que pues, la policía municipal está coordinada con la CDN y con la Guardia Nacional, y el gobernador responde: no hay coordinación que pase a través directamente al ayuntamiento, pasa por el gobierno del estado, entonces no hay tal. Y la confirmación, pues, de que no le va a quitar el guante de la cara, aún después de que se haya ido el alcalde Arturo González Cruz, va a ser un dolor de cabeza para la presidenta municipal, Carla Patricia Ruiz McFarland, que asumirá el cargo, pues, ¿no? Carla Ruiz McFarland seguramente va a asumir el cargo otra persona. Pero bueno, pues así están las cosas. Eso es lo que está hoy ocurriendo en Baja California. Esto es lo cotidiano, sí, y hay muchas otras cosas más. Yo quiero decirle que no le compartimos todo lo que dice el gobernador, todo lo que transmite. Retomamos en todo caso alguna parte significativa y nos parece que esta lo es, porque tiene que ver con el tema de la seguridad pública, que sigue siendo un dolor de cabeza. Ya se fue el Patas Gastelum, Juan Manuel Gastelum Buenrostro, el responsable del gobierno panista anterior, y el problema de inseguridad pública, por lo menos los asuntos de alto perfil, como son los homicidios, continúan, aun cuando se reporte una reducción en comparación de tiempos pasados. Lo cierto es que sigue siendo una cifra demasiado alta de homicidios. Se entiende pues que estas cosas ocurren o se explican en una ciudad como Tijuana, que es plaza de operativas del narcotráfico durante, ¿qué le puedo decir? Por lo menos 6, 7 décadas. Ha sido una plaza dedicada al narcotráfico, al contrabando. Es una realidad de frontera. No se había manifestado ni había alcanzado estos niveles, ciertamente, pero la frontera ya no es la misma de hace 4 o 5 décadas. Muchas cosas han cambiado, pero el narcotráfico siempre ha existido y la violencia asociada al narco también. Hoy se ha desbordado y ciertamente
la estadística de este inicio de semana, de lunes, con 14 muertos, es francamente una cifra escandalosa. Pero pues, ¿qué le digo? Son estilos de gobierno, ¿no? Así nos tocó tener un gobernador. Ahora ya sabemos lo que es tener un gobernador atípico. Todo es distinto. La forma de comunicar, el tipo de expresiones que utiliza, el tipo de juicios de valor. Y pues aquí usted y yo podemos decir misa, pero pues es el que manda. Por lo menos es el que manda en una estructura de gobierno emanada de su propio partido. Y entonces, pues el líder formal y el líder real es el gobernador del estado. Entonces, lo que hace y dice el gobernador tiene un impacto, sí, por supuesto. Y es de interés público, sí lo es. Por eso le compartimos una parte. Esta en particular, por la respuesta que le da al coordinador al encargado de despacho de seguridad pública. ¿Quién más anda por aquí? Permítame saludar. Francisco Montiel, bienvenido, muchísimas gracias. Leti Flores, bienvenida, qué gusto. Jorge Bedoya López, buenas tardes, saludos. Rosita Watts, buenas tardes, bienvenida. Julieta Aguilera dice, ya, por favor, no más Bonilla Trump. Dice, pobre sociedad tijuanense, nos tiene hundidos con sus caprichos, no le interesa la seguridad ciudadana, solo eso demuestra, dice Julieta Aguilera. Pues ahí está el dato. Usted hace su juicio de valor, por supuesto, ¿no? Francisco Felipe Montero, Enrique Hernández también, Héctor García también nos acompaña hoy. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Oiga, le quiero compartir esto, que es una determinación que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que podríamos verse reproducida a lo largo y ancho de este país. Y es un asunto delicado, importante. Está relacionado con el tema de la seguridad pública, sí lo está. Pero vea usted esto, que es un tema para reflexionar. Mire, resulta que la Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucional el programa Mochila Segura, que fue implementado para evitar que los alumnos introduzcan armas a los planteles escolares. Esto fue una decisión unánime. En la primera sala de la Corte se avaló el proyecto, que estuvo, por cierto, a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Él consideró que dicho programa se ejecuta de manera arbitraria y sin reglas claras, por lo que transgrede, ojo, los derechos a la privacidad e intimidad de los alumnos. Este programa operativo, conocido como Mochila Segura, que se implementa allá en la capital, fue controvertido por la vía de un recurso legal a favor de 3 chamacos, 3 estudiantes. Evidentemente no fueron estos chamacos los que redactaron y presentaron el recurso ante la Suprema Corte, son 3 adolescentes. Porque aparentemente los padres de familia no estaban de acuerdo con ese operativo de Mochila Segura y decidieron llevar el tema hasta el nivel de la Suprema Corte. ¿Qué dice la resolución? Bueno, el programa dice, dicha ausencia de sustento legal y regulación específica desarrollada en un marco de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes implica la omisión de las autoridades señaladas como responsables de asegurar, entre otros, los derechos a la privacidad e intimidad de los educandos, dice este fallo avalado por la primera sala, la sala de la Suprema Corte. Es la primera vez que la Suprema Corte, le comparto, se pronuncia sobre este tema, porque la resolución, beneficia a 3 adolescentes que viven en la Ciudad de México. Le recuerdo,
que usando los mismos argumentos, cualquier otro ciudadano puede invocar estos mismos argumentos y fundamentos para promover a su vez un recurso similar ante la Suprema Corte de Justicia y lograr el amparo, el beneficio de una resolución así. Lo que ha puesto a pensar a más de 4 especialistas que ya empiezan a manifestarse luego de conocerse el resultado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es este aparente choque o conflicto, me refiero al conflicto que habría entre el acto de autoridad que busca proteger y dar seguridad en las escuelas y los derechos de los niños, que como ustedes saben es toda una doctrina que se ha venido impulsando y se ha venido convirtiendo en ley en nuestro país y ha cubierto terrenos hasta antes insospechados para garantizar, ese es el argumento, el cumplimiento, primero el reconocimiento y luego el cumplimiento de lo que se reconoce para efectos legales de esa legislación de derechos humanos como derechos a la intimidad y privacidad de los alumnos. Bajo este argumento, entonces, se coloca sobre el concepto de la seguridad de la comunidad estudiantil de un plantel, se le da prioridad y predominio a este concepto de derecho humano que pretende, que derecho ya garantiza, pues lo están haciendo valer, ¿no? La Suprema Corte lo está haciendo valer para garantizar los derechos a la privacidad e intimidad de los alumnos. ¿Por qué surgió este programa? Bueno, pues porque hace 20 años un chamaco de 14 años metió una pistola dentro de la mochila a una secundaria allá en Iztapalapa y se disparó en la cabeza. De ahí surge el programa Mochila Segura, como ha surgido con algunas variantes, el mismo modelo en otras regiones del país. Aquí mismo, la operación Mochila, o como quiera que se le conozca, que mantiene más o menos los mismos criterios y tiene el mismo objetivo, pues hoy está en desventaja. Las autoridades van a tener que buscar otro mecanismo para garantizar, por ejemplo, la no introducción de armas de fuego a los planteles. No sé si ahora las autoridades, con el fin de no violentar la ley de derechos de niñas y niños y adolescentes y su derecho a la privacidad y la intimidad, tal vez tengan que comprar e instalar arcos detectores de metal en las entradas de las puertas, de las escuelas, ¿no? Es todo un tema de enorme profundidad, pues porque el programa Mochila Segura surge a raíz de los ambientes de inseguridad que han entrado a los planteles, a las comunidades educativas de este país y que han dejado una estela de muerte. Porque este incidente de Iztapalapa de 2001 se ha reproducido, se ha replicado en otros planteles de este país con la misma consecuencia: muertos, niños muertos y maestros muertos a manos de niños. Y hoy, entonces, la autoridad muy seguramente va a tener que desaparecer la operación Mochila, o como quiera que se le llame, y sustituirla por otro mecanismo que no transgreda estos criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como predominantes. Interesante esta resolución. Un asunto delicado, importante, debe ser importante seguramente para millones de padres de familia que lo único que quieren es que sus hijos tengan la garantía de que van a ir a una escuela a estudiar y no a correr el riesgo de que los maten. Y luego, a manos de un chamaco de la misma edad, imagínese usted nada más, ¿no? ¿Qué asunto tan
sensible, muy sensible. Gerardo Gardner, bienvenido. Buenas tardes. Detector de metales a los niños cristal. Esa es la otra parte de del tema, ¿no? Porque el problema no solamente y no se limita solo a la búsqueda de armas, desde armas blancas, o es decir, armas punzocortantes o armas de fuego. Está el tema de las drogas, porque la Operación Mochila también tiene el propósito de detectar y evitar la introducción de drogas a las escuelas, que es una realidad que vivimos en Baja California desde hace más o menos una década, posiblemente más, de manera más intensa, vaya. Entonces, que también se va a requerir instalar detector de drogas o cómo. Roberto Ávila Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo, por supuesto. Bienvenido. Imagínese nada más. Oiga, ¿qué cree? Que Margarita Zavala, pues todo parece indicar que va a ser candidata a diputada federal por el PAN, esta ex candidata presidencial independiente. Aparentemente a doña Margarita se le ofreció una pluri y esta mujer, la esposa del expresidente Felipe Calderón, decidió competir en las urnas, si va por tierra, por el distrito 10 de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Así que si se confirma esto, que parece ya un hecho, pues entonces doña Margarita Zavala se estaría enfrentando a Salomón Chertorivsky, que va por Movimiento Ciudadano, muy seguramente, y el diputado federal de Morena, Javier Hidalgo, quien iría por la reelección legislativa, y entonces será muy interesante ver esto, ¿no? Pues es lo único que puede jugar en este momento, lo único que puede tener a su disposición Margarita Zavala, pues una diputación federal. Por lo menos tendría ahí un foro para seguir dando una lucha política. Y aparentemente pues es muy factible que así ocurra, que así se den las cosas, Miren, le voy a compartir una pequeña historia que tiene que ver con una fiesta que terminó muy mal para una población, un poblado pequeño, por cierto, de que 1,200 habitantes. ¿Ve usted esta imagen? Estas son fiestas patronales. Lo que ve usted ahí, pues es la antítesis de un programa de control sanitario, ¿no? 0 cubrebocas, 0 distancia, sana distancia, nada de eso, pero nada de eso. Se trata de una comunidad, efectivamente, de 1,200 habitantes en San Juan del Río, comunidad del municipio de Santiago Xoapam, en Oaxaca. Es el baile de Día de Reyes, ¿no? El 5 de enero el poblado levantó su filtro sanitario, festejó al Divino Niño Jesús al ritmo de la música de la banda Costa Brava de Veracruz. Lo hizo como cada año, con cientos de personas, sin cubrebocas ni sana distancia. La imagen es más que clara. Y terminaron muy mal las cosas para esta comunidad de 1,200 habitantes. De ese día a la fecha, 12 muertos, 14 hospitalizados, 400 contagios.
Estamos hablando de casi 500 personas afectadas en una comunidad de 1,200. La mitad de la población contagiada en el marco de una celebración, de una fiesta. Los primeros indicios de que esa comunidad enfrentaba un brote del virus se dio luego de la aplicación de pruebas rápidas a 30 personas. 10, la tercera parte, resultaron positivas, incluido el personal médico del centro de salud, que de plano tuvo que aislarse. Lo que siguió a esto, ya pues te imaginas, miedo, pánico incluso. En algún momento se dirigió un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alejandro Murat. El 28 de enero, alguien de nombre Bergisto Gamboa Díaz, que es alcalde de Choapam, advirtió que su comunidad enfrentaba este brote sin personal médico ni medicinas y que la población estaba encerrada en sus casas y comenzaban a escasear los alimentos. Frente a este panorama pidió 1,000 vacunas, personal médico, tanques de oxígeno, cubrebocas, desinfectante, gel, equipo de protección, brigadas para tomar muestras y víveres. La solicitud estuvo acompañada de una advertencia. Ante el olvido, la pobreza y el desprecio, nos da lo mismo morirnos acá en la ciudad que en la montaña. Por tal razón, de no dar respuesta inmediata a esta petición, todos los que dieron positivo y están aislados, nos trasladaremos al centro de la capital para morirnos en nuestro abandono en Oaxaca. De acuerdo con los servicios de salud de Oaxaca, la solicitud, pues sí, fue atendida de inmediato. Se movilizó una brigada con 2 médicos y 2 enfermeras. Llegó el equipo de protección y sanitización o limpieza, descontaminación. Juan Carlos Márquez, secretario de Salud del Estado, dijo que lo sucedido en Choapam es el resultado de las fiestas de fin de años y Reyes que saturaron el sistema de salud y que pasó de tener 280 personas hospitalizadas a mediados de diciembre a 450 a fines de enero, es decir, hace una semana. Y esto se complica pues por la insistencia de las comunidades de llevar a cabo fiestas patronales, aumentando niveles de estrés y contagio que desatan un efecto en cadena. En vez de planear cómo salir, tenemos que estar ubicando qué comunidades hacen fiestas para prepararnos y que dentro de 15 días se refuerce el trabajo, dijo el funcionario estatal, pero por lo pronto ahí está para la posteridad y el testimonio, pues el caso de esta comunidad oaxaqueña que decidió celebrar así las fiestas de inicio de año. ¿Qué cosas, no? Por Dios. La mitad de la población, por un solo festejo, fíjese nada más. Y casos, para ejemplificar, le juro que han surgido, bueno, historias de veras increíbles, ¿no? El caso de una mujer en Venezuela, me parece, de una mujer que se contagió, pero que guardó silencio, que ocultó a todos que tenía COVID. Se reunieron, hubo fiesta y casi todos murieron en los siguientes días en esa familia. Más de 20 personas, una cosa así. Y historias de horror, francamente. Ya saludamos a Gerardo Gardner, a Roberto Ávila Ramos, Rosa Watts. ¿Quién tiene un perro policía, Rosa? ¿Eh? ¿Qué? Para detectar a los chavitos que entren con droga. Bueno, pues sí, ¿no? Ya, ahí está un detector naturalito. Julieta Aguilera. Así es, gracias a este programa se han detectado cientos de adolescentes en situaciones de riesgo. Sí, ha sido un programa muy, muy importante, la verdad lo ha sido. Han sido canalizados a diversos programas de apoyo, sí,
Es correcto lo que señala la exregidora Julieta Aguilera, ¿eh? Totalmente cierto, y lo hemos visto de primera mano. Hemos cubierto, publicado información en los últimos años sobre los resultados de este programa, historias concretas, algunos de los primeros casos de aplicación del programa de mochila, ¿no? De revisión de mochilas, que han surgido como una necesidad, como un grito de desesperación. Porque además yo le quiero recordar aquí, porque conozco esa historia de cerca, me tocó reportearla desde el inicio del arranque de ese tipo de operativos. Fue un grito de desesperación en algunos planteles enclavados en comunidades inseguras, de alto riesgo, comunidades que son amenazadas, acechadas todos los días, porque el entorno comunitario inmediato a los planteles es de delincuencia. Lo que ahí se respira, se percibe, es delincuencia cuando entra usted a ciertas comunidades de la ciudad. Terrenos sin ley, con delincuentes merodeando las escuelas, acechando, presionando a los estudiantes, primero para aceptar que les compren droga y después, ya enganchados, convertidos en consumidores, bueno, pues en vendedores, ¿no? Para pagar su propia droga, entre otras cosas. Y algunas autoridades escolares, en el ánimo de mantener la seguridad de los muchachos en ese plantel, se atrevieron a desafiar la lógica que puede resultar de vivir, de operar, de funcionar en una colonia donde hay tanta delincuencia. Porque los maestros han sido amenazados y amenazados de muerte. Y se han requerido maestros con pantalones. Y se lo digo con pleno conocimiento de causa. Les va la vida, ¿eh? Entonces, ante una cobertura policíaca insuficiente para enfrentar un desafío de esta naturaleza, pues es un alto riesgo para la autoridad educativa del plantel, que se ha atrevido a desafiar, fíjese nada más, ¿no? A combatir los actos de los delincuentes para adueñarse de los muchachos, porque para ellos son un mercado de consumo, un mercado de compra-venta. A ellos lo que les interesa es vender, ¿no? Es así de simple. No les interesa ni la vida ni la seguridad de los chamacos. Les interesa vender. Y en aras de lograr el objetivo van a hacer lo que tengan que hacer. Aun cuando esto puede implicar incluso atentar contra la vida, contra la integridad de maestros, que se han atrevido a desafiar eso, sabiendo el riesgo que corren, ¿eh? Y eso fue posible, se lo digo con conocimiento de causa, porque en este pueblo tenemos maestros que saben lo que implica ejercer una autoridad y ser un faro, una guía, en sus manos como depositarios de la integridad, en el más amplio sentido de la palabra, de los chamacos que madres y padres de familia les entregan en custodia. Entonces no es cualquier cosa, pues la responsabilidad es enorme, la responsabilidad que tienen muchos directores de escuela. Algunos lo asumen con más entereza y con más determinación que otros. Algunos lo hacen con un enfoque más bien orientado a lo académico, y hay otros que lo hacen con un sentido de responsabilidad todavía más amplio. Ambos hacen un trabajo importante, sí, pero imagínense a ese tipo de maestros que han hecho la diferencia en la vida de muchos chamacos, porque han estado dispuestos a enfrentar, incluso a desafiar el poder del narco y de las pandillas asociadas al narco. Entonces, pues menuda chamba van a tener las autoridades para mejorar estos mecanismos de inspección y monitoreo,
o sustituirlos por otros que, sin infringir esta disposición de autoridad de la Suprema Corte, hagan posible cumplir el objetivo esencial: evitar que las armas y las drogas ingresen a las aulas. Qué cosas, ¿eh? Mire, le quiero compartir esta información, importante información. El gobierno español finalmente ha entregado al gobierno mexicano al empresario Alonso Ancira Elizondo. Este hombre, que está acusado del delito del lavado de dinero, salió esta madrugada desde España. Lo confirmó la Fiscalía General de la República. Salió de la cárcel de Palma de Mallorca, donde se hallaba internado, pues para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, que lo traslada, viene en camino en un avión oficial. La aeronave solamente realizará una escala para la recarga de combustible, según esta información que le podemos ofrecer en este momento, y se prevé que este personaje arribe a México la tarde-noche de hoy. Estaríamos hablando de unas 4 horas más, posiblemente. 4 o 5 horas más. No se sabe con certeza si su arribo se llevará a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México o en Toluca, Estado de México. Tiene hangar la Fiscalía, su propio hangar. Alonso Ancira Elizondo está acusado del delito de lavado de dinero por la venta a sobreprecio de la planta agronitrogenados a Petróleos Mexicanos en 2015. Está acusado de asociación delictuosa. Este empresario, que fue dueño de la firma Altos Hornos de México. Pues ahí está. Confirmado, pues, se ha formalizado la extradición a México de este empresario. Se sigue desgranando la mazorca, como dice el refrán. Veremos en qué termina esta historia. Tendría mucho que explicar. Otro asunto que le quiero compartir, que también es de enorme relevancia, es una determinación de la Corte, otro asunto que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta ocasión se trata de una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte, que declaró que la política energética de la actual administración obstaculiza la competencia económica y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad. Esta resolución se produce con una mayoría de 4 votos. Los integrantes de la segunda sala avalaron el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, con el que se resolvió en definitiva la controversia constitucional presentada por la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica, contra esta política federal publicada por la Secretaría de Energía el 15 de mayo del año pasado. Con esta decisión, los ministros apoyaron declarar que esa política que se identifica, se denomina política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, distorsiona el proceso de competencia en materia energética y otorga injustificadamente una ventaja exclusiva e indebida en favor de la Comisión Federal de Electricidad para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia. Por esto han sido declaradas inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política de confiabilidad del gobierno federal. De subsistir la disposición 5.4, se permitiría que Comisión Federal
en su carácter de generador, transportista, distribuidor y comercializador, tenga una participación importante en el programa que contiene la planeación del Sistema Energético Nacional, lo que sin duda distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia y constituye un obstáculo para que el mercado de la generación y comercialización de energía eléctrica opere bajo condiciones de competitividad, planteó el ministro encargado del proyecto. El documento establece que los preceptos considerados inconstitucionales contravienen la reforma energética vigente desde el año 2014. Hasta hoy, la política energética de la Secretaría de Energía no ha entrado en vigor porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió la suspensión provisional a la COFECE. En consecuencia, pues una vez que la resolución sea publicada y notificada legalmente, únicamente subsistirán y entrarán en vigor aquellas disposiciones de esa política que la Sala no declaró inconstitucionales. Es un golpe severo al propósito, al proyecto del gobierno del presidente López Obrador en esta materia, que tantas controversias generó, que tantos desacuerdos y tantos y severos cuestionamientos generó de parte del sector empresarial en este país. Finalmente, se puede considerar un triunfo, finalmente un triunfo para un sector que se sintió agraviado incluso por estas decisiones del gobierno federal. Un gobierno que por supuesto, a ver, un gobierno que tiene abiertos varios frentes, por cierto, varios frentes de batalla. Todavía no logra quitarse de encima, por ejemplo, una acción de gobierno que le ha generado muchos cuestionamientos y tiene que ver con esta contradicción, porque por un lado el presidente de la República y su administración han emprendido, por lo menos a nivel discursivo, una guerra contra el outsourcing o subcontratación, que es un mecanismo que ha permitido a muchísimos empresarios evadir el pago de prestaciones laborales a los trabajadores, pero que en una contradicción con el discurso, el mismo gobierno federal, esta administración, paga millones de pesos en contratos de servicios por la vía de outsourcing. Tan solo contratos de limpieza y mantenimiento de instalaciones federales, por ejemplo, los mantuvo y los ratificó con empresas dedicadas a la prestación de servicios de limpieza y mantenimiento. El gobierno de López Obrador, por ejemplo, necesita 6,000 millones de pesos para terminar con su propio outsourcing, según este análisis de varios especialistas. La Cámara de Diputados dio base a 462 personas de limpieza que estaban en el esquema de subcontratación, porque el Poder Legislativo también utilizaba un servicio de esta naturaleza contratado a empresas. Y una forma de resolver el asunto y garantizar el funcionamiento en la prestación de estos servicios, bueno, pues fue contratando y dándoles base laboral a tal cantidad de trabajadores. Esto en la Cámara de Diputados, 462 personas dedicadas a la limpieza que estaban por la vía de esta subcontratación, del outsourcing. El gobierno federal deberá tener en el presupuesto de este año solo para salarios entre 6,000 y 7,000 millones de pesos. Estamos hablando de 500,000 trabajadores al servicio del Estado que actualmente están subcontratados en diversas empresas.
Ese es el tamaño, del personal que está por outsourcing. 500,000 de trabajadores. Pero mantuvo el esquema de outsourcing y eliminarlo implicaría dejar sin empleo a esa cantidad de trabajadores que por otro lado son necesarios para la operación regular en las oficinas de gobierno, y no parece haber en este momento en el presupuesto programado para el presupuesto de este año pues una cantidad de esta naturaleza. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señala que la administración encabezada por López Obrador ha asignado al menos 50 contratos a empresas de outsourcing entre el año 2019 y el 2020. Estas operaciones equivalen a 8,000 millones de pesos e implican el trabajo de 28,800 personas. Los contratos se han dado prácticamente en todas las áreas del gobierno federal, en las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, Marina, Sedena, Cultura y Educación, en Bancomext, el Banco de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Banobras y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el INEA, y en centros de investigación. Y sí, según el cálculo de Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FEST-C, la estimación es de que hay 500,000 trabajadores contratados por outsourcing, sobre todo en las áreas de limpieza, vigilancia y tecnología. Pues eso es el costo de tomar decisiones como las que ha anunciado el gobierno de la República, ¿no? Dicen en el discurso no al outsourcing, pero en los hechos mantiene el esquema de outsourcing, dejando en la indefensión o manteniendo una indefensión de cerca de 500,000 trabajadores, medio millón de trabajadores. Armando Fidel Ramos Hernández, ¿qué información tienes de los decomisos bancarios a políticos mexicanos en Angorra? Este es un tema sobre el que hay todavía información pendiente, mi estimado Armando. Tan pronto lo tengamos, lo vamos a compartir, por supuesto. Héctor García, el outsourcing es muy benéfico para todos cuando se cumplen las prestaciones correspondientes a los trabajadores. Hay empresas tan versátiles que solo necesitan ciertas horas de trabajo y por productividad no puede tener gente ocupada durante 8 horas. El problema, mi estimado Héctor, es que el esquema de outsourcing se pervirtió por una parte, pero por otra fue intencionalmente diseñado para evadir el cumplimiento de prestaciones laborales. Y en este caso particular que mencionas, es un esquema de trabajadores de medio tiempo o de tarea asignados por tarea, contratados para proyecto, para tarea específica, que puede ser válido siempre y cuando se les cubran la parte proporcional para la cobertura de sus derechos laborales. El problema es que en términos muy amplios el esquema fue utilizado para escatimar la cobertura de esos derechos a los trabajadores. Fue un mecanismo mediante el cual muchísimas instituciones de gobierno y muchas empresas privadas se pudieron sacudir el compromiso de pagar prestaciones laborales. Ese es el gran problema, ¿no? Oiga, el tiempo ha pasado volando. Ya se nos acabó el 20. ¿Pero por qué, caray? Laura Ramos también, Roberto López, Betty López nos han acompañado hoy. De verdad, muchísimas gracias. Yo me retiro, no sin antes agradecer su sintonía esta tarde. Recordarle la invitación para que hoy por la noche, si le es posible, nos acompañe en la edición donde los reporteros del barrio, que también salen de noche, pues se reúnen aquí y nos traen la información más fresquecita de la jornada para compartírselas aquí. Si usted no tiene algo mejor que hacer, está invitado a acompañarnos en esta cita con nuestra
amiga y compañera Doralena Cortés, directora de Agencia Fronteriza de Noticias, y un servidor, a las 9 de la noche, en vivo. Los reporteros del barrio también salen de noche. Que tenga una tarde extraordinaria. Nos vemos y escuchamos a las 9 de la noche. Pásela bien. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.